punto importante en lo que hemos conocido hoy es el punto de las víctimas, definido por el gobierno y la guerrilla como esencial dentro de la negociación de paz. Aseguran las partes que de la satisfacción de las víctimas va a depender el éxito del proceso. Pero la plata para la reparación pareciera que no va a salir de los bolsillos de la FARC, a pesar de que reconocen su condición de victimario, sino del Estado, es decir, de todos los colombianos. En 7 formas de reparación a las víctimas se comprometieron las FARC. Son a pedir perdón, la reconstrucción de infraestructura afectada en el conflicto, la limpieza de minas, la rehabilitación psicosocial, el retorno de desplazados, la sustitución de cultivos y la reparación material. En este último punto, las FARC se comprometieron a reparar monetariamente a las víctimas. Se trata de medidas que buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación. Las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la jurisdicción creada. El monto de cada reparación será fijado por el Tribunal Especial para la Paz en cada sanción aplicada a los guerrilleros. Pero hay que tener en cuenta que el gobierno nacional pagará con dinero del presupuesto cuando las FARC no tengan dinero para reparar económicamente a las víctimas. No hay límite de dinero que podría aportar el gobierno nacional. Pero si ustedes fallan... Desde Medellín, en Colombia, nos acompaña Ervin Hoyos, él es periodista, reportero de guerra, director de Las Voces del Secuestro y de la Caravana por la Libertad. Ervin, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, muy buenas tardes. ¿Satisfechas las víctimas con la publicación de este acuerdo? ¿Realmente se tomaron en cuenta sus puntos de vista? Bueno, desde el comienzo de estos diálogos vale la pena recordar que a las víctimas de las FARC les costó muchísimo ser incluidos dentro de los encuentros que se realizaron de víctimas en distintas partes del país. Ha sido un logro que hubiera podido estar el general Mendieta, por ejemplo. Las FARC diseñaron una estrategia para hacer que participaran única y exclusivamente las víctimas de Estado o las víctimas del paramilitarismo. Las víctimas de las FARC durante todo este proceso han sido literalmente tapadas, escondidas y lograron tener alguna participación porque forcejearon con el gobierno y con los organizadores de todos estos encuentros. Así que desde ahí hacia acá, buscar que ese reconocimiento se haya obtenido ha sido una lucha muy fuerte, ha sido una actitud mezquina de las FARC y que el gobierno tampoco respaldó a las víctimas. Por lo tanto, las víctimas de las FARC quedaron camufladas entre todas las víctimas de Estado y las víctimas del paramilitarismo. A las FARC les convenía muchísimo mostrar que ellos no eran el único actor y buscar camuflar los más de 40.000 víctimas, los más de 25.000 casos de secuestro que tienen, buscando meter las víctimas de otros actores. Y les funcionó muy bien. Esa estrategia ha hecho que en este momento se esté hablando de un fenómeno como el conflicto y no de las víctimas que ellos causaron como actor de esta confrontación. Ahora, ¿se puede esperar a partir de ahora la verdad? Es decir, lugares donde cuerpos fueron enterrados, destino de secuestrado, verdad en eventos que aún hoy están cubiertos por la sombra de la duda. ¿Se puede esperar verdad a partir de este momento? Pues ojalá que eso se pudiera dar. Lastimosamente, la comisión que ha aceptado crear el gobierno, esa comisión de verdad, no tiene injerencia jurídica en el establecimiento de la verdad. O sea que, en otras palabras, lo que se van a buscar es localizar los restos sin que se pueda establecer un responsable, el autor material y el autor intelectual. Hay una responsabilidad de mando de las FARC que con esa estrategia está totalmente anulada. Así que muy seguramente las víctimas pueden tener la posibilidad de encontrar los restos de sus seres queridos secuestrados o desaparecidos, pero no van a poder acceder a que ese autor directo responsable sea el que reconozca los actos porque no tienen una injerencia jurídica. Hay unas estrategias aquí muy bien diseñadas en letra menuda, de tal manera que las FARC están saliendo por la tangente, creando una dialéctica de 70 páginas que pareciera estar muy bien hecha, pero realmente aquí las que pierden son las víctimas de las FARC y obviamente que las FARC lograron sacar adelante el resarcimiento para las víctimas de Estado y para las víctimas del paramilitarismo.
Pero, ¿por qué pierden las víctimas si el gobierno, y escuchábamos a Humberto de la Calle el día de hoy decir que el centro, digamos, de todo lo que se ha estado trabajando y discutiendo son precisamente las víctimas? Pues muy sencillo, y Dania, porque de acuerdo a lo que se está diseñando, la carga de la prueba para el establecimiento de la verdad le queda en este momento en responsabilidad de las familias. O sea, es que ni siquiera es el Estado el que se va a empeñar a demostrar que cierto comandante de las FARC fue el que desapareció. Nadie se va a preocupar por establecer cuántos secuestrados causó Romaña, por ejemplo, sino que van a ser las familias de esos secuestrados y de esos desaparecidos los que les va a tocar probarle al Estado y a las FARC que ellos fueron los autores. O sea, la carga de la prueba queda en la responsabilidad de las víctimas. Es un acto absolutamente garrafal. ¿Por qué? Porque la comisión de investigaciones que se va a crear para eso no tiene injerencia judicial en la responsabilidad, solamente en la verificación, en la consecución de verdad, pero no injerencia judicial para responsabilizar al autor de esos hechos. Si ese autor no confiesa o no reconoce sus actos, sencillamente queda en la impunidad porque ya está cobijado por los acuerdos. Una última pregunta, Ervin, te pido una respuesta corta que ya tenemos también a nuestro próximo invitado. En relación a la reparación material, que la FARC se dice que lo hará la FARC siempre y cuando tenga el dinero, y si no lo tiene el dinero, lo va a hacer el Estado, que es lo mismo que todos los colombianos a través de los impuestos. Obviamente las FARC no aceptaron reparar económicamente a las víctimas porque eso es para ellos implícitamente reconocer que tienen dinero, que tienen recursos del narcotráfico, que tienen recursos del secuestro y de la extorsión en sus cuentas en el exterior, en sus bancos, en las caletas que tienen camufladas. No lo van a hacer porque es aceptar que tienen dinero. Entonces ellos se fueron por la tangente en esa responsabilidad también y llevaron al gobierno y se mantuvieron en la mesa con la condición de que el gobierno es el único reparador. El fondo va a ser financiado con los impuestos de los colombianos cuando realmente deberían ser las FARC, con todo el dinero de la extorsión, del secuestro y de las acciones terroristas a las petroleras y del secuestro de extranjeros, los que debieron reparar las víctimas. Quiero agradecer a Ervin Hoyos por estar con nosotros en vivo y directo desde Medellín. Ervin, buena tarde para ti. Buena tarde, Dani, gracias.